Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, oncología, psiquiatría, gastroenterología y medicina forense política. Se llena la morgue de cadáveres políticos. Cada día más, cada día más. Ni hablar de los caretablas. Aquí hay caretablas para regalar, nacionales e internacionales, con esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas, merecedoras de ser limadas, selladas, barnizadas, contraenchapadas y expuestas para que la gente las vea y diga, ahí va ese caretabla. Gracias por estar de vuelta como todos los días. Les saluda Daniel Lara Farías. De lunes a viernes estrenamos un nuevo episodio a las 8 de la noche en Fuera de Orden. Sábados y domingos a las 12 del mediodía. Siempre aquí en mi canal YouTube y siempre en horario Venezuela. Gracias por estar de vuelta. Agradecimiento especial a los más de 100,000 suscriptores de este canal, siempre pendientes de los contenidos. Las pastillas de memoria de ayer siguen dando que hablar y hoy, a que no te acuerdas, con un extraordinario episodio también, ligero como lo que merecemos los días sábados. El testimonio, mañana tendremos testimonios y por supuesto la ñapa con Neomar Hernández. Todo esto es posible gracias a los aportes que recibimos en las suscripciones en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos, porque gracias a esa suscripción, a esa pequeña suscripción equivalente a un café que nos brindas al mes, nosotros podemos seguir creando todos estos contenidos, trabajando junto a nuestro equipo para que sigan todos estos contenidos al aire de forma gratuita en nuestro canal de YouTube. Gracias por seguir con este apoyo y seguimos. ¿Ustedes se acuerdan de los que decían que la desgracia de los Estados Unidos era Trump y que por eso había que votar por Biden? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan? Todos nos acordamos. La campaña que se hizo para llevar a Joe Biden a la presidencia contó con la complicidad fundamental de los grandes conglomerados de medios de comunicación de ese país, de las grandes empresas vinculadas al sector tecnología y a connotados millonarios que pusieron al servicio del proyecto de Joe Biden toda su influencia, todo su dinero, todo su financiamiento y todo su empuje. Lo que ocurrió luego de eso, bueno, puede contarse de distintas maneras. En principio hay que decir que desde mi punto de vista el principal culpable de la salida de Donald Trump de la presidencia es el propio Donald Trump, que menospreció al enemigo, subestimó los poderes en contra y además de eso no hizo lo suficiente para detener la inmensa conjura que se había desatado. Y si es tan inteligente debió haberlo previsto. Además de esto, eso de convertirse en un carrito chocón y olvidar los grandes objetivos, los objetivos finales, es lo que termina llevando a la desgracia a la gran mayoría de los liderazgos de este tipo. El privilegiar el escándalo, el privilegiar la viralización, el privilegiar los likes, el privilegiar los aplausos y desdeñar la estrategia y los fines y los objetivos es lo que termina echando por tierra grandes proyectos políticos. Evidentemente, a Donald Trump se le acabó la gasolina antes de llegar al final del camino y en este momento todo está por verse. Pero uno de los grandes asuntos que se utilizó para atacar a Donald Trump eran los supuestos vínculos con Rusia. Era una serie de acusaciones con respecto al financiamiento de su campaña, a vinculaciones internacionales, etcétera, a acoso sexual, etcétera. Y luego de tener 2 años fuera de la presidencia, no ha podido hacerle ni un solo juicio donde se le condene. No han podido vincularlo a ninguna actividad ilegal. Lo que revela que las acusaciones que se hicieron en su contra no solamente carecían de sentido, no solamente carecían de sustento, sino que eran una simple estrategia para minar su credibilidad, para crear todas estas vorágines de información tóxica, para crear las condiciones que llevaran a sacarlo de la presidencia. Eso por un lado, pero por el otro lado, los mismos que inventaban noticias e inventaban juicios e inventaban causas en contra de Donald Trump, los mismos medios de comunicación ocultaban
las noticias que afectaban la opción del Partido Demócrata. Y es el Partido Demócrata en este momento el principal responsable de los horrores que están ocurriendo en el mundo, porque es que la deriva del Partido Demócrata, la deriva ideológica del Partido Demócrata, como la gran mayoría de los partidos de la centroizquierda a nivel mundial, ha convertido a los sistemas políticos en Occidente en una izquierda o una centroizquierda defendiendo consignas y no valores, y una derecha queriendo ser izquierda. Impresionante. Una centroderecha, una derecha que anda pidiendo perdón por ser lo que es, que quiere pasar de puntilla frente a los temas, que no quiere tener principios, que prefiere pactar con la socialdemocracia antes que presentarse frente al electorado con una agenda propia. Eso se ve con el Partido Popular en España, pero se ve también con algunos personeros del Partido Republicano en los Estados Unidos, pero se ve también con ciertos partidos en Francia, en Canadá, en Iberoamérica, lo que estamos viendo en Colombia. Ese tipo, lo que vimos en Perú con la llegada de Castillo al poder, ahí está, mira cómo está Perú. El Partido Demócrata se dejó cooptar por unos movimientos que siempre han hecho vida dentro de ese partido, pero que siempre han sido minoritarios y han arrastrado al Partido Demócrata, carente de agenda para el futuro, los han arrastrado a la agenda de la izquierda extrema. Esa es la realidad. Y ante esa situación, el Partido Republicano, en vez de fortalecerse en principios y en valores que han dirigido siempre a la sociedad de los Estados Unidos, caen en el juego también de la consigna, de la viralización, de las redes sociales y del marketing, y se olvidan de los principios. Con contadas excepciones, claro está, porque siempre hay excepciones. Uno de los grandes temas que se ocultó durante todo este tiempo fueron las actividades del hijo de Joe Biden. Y hoy resulta ser que la cosa ha explotado de tal manera que ya no se puede seguir ocultando. Ya no se puede seguir ocultando. Y los mismos medios que escondieron la información y que descalificaban esa información diciendo que era guerra sucia de Donald Trump, ahora no les queda más remedio que, bueno, que salir y arremeter. Fundamentalmente por algo. Porque la opinión pública se volteó. Y la opinión pública en este momento detesta a Joe Biden a niveles que la presidencia de Donald Trump nunca tuvo. El nivel de rechazo que tiene Joe Biden hoy no es el mismo nivel de rechazo que tuvo Donald Trump en su momento, con toda la campaña que le hicieron. Entonces, hay cosas aquí que revisar y que analizar. Y es necesario que veamos lo que durante todo este tiempo intentó ocultar la prensa asociada a los intereses del Partido Demócrata y la prensa, influencers y personajes de la política y de la sociedad de los Estados Unidos que estaban en contra de Trump y por lo tanto decidieron que para salir de Trump había que calarse a Biden con todo y su entorno corrupto. Pero, amigos, la mentira hay que pagarla, la verdad es gratis. La mentira tiene patas cortas y por eso es que siempre al final termina saliendo a flote la verdad. Revisando el asunto, ¿en qué caemos? En que Hunter Biden termina, como lo supimos siempre, vinculado a negocios turbios, a negocios sucios, a sinvergüenzuras. ¿Cuáles son? En principio hay que decir que este señor es abogado y se dedica al cabildeo, es decir, a hacer lobby, es decir, a el tráfico de influencias legal, porque en los Estados Unidos el tráfico de influencias se llama cabildeo y es legal. Tiene que registrarse y usted se encarga de que si usted necesita presentarle un proyecto a un senador para que ese senador sume su voto en el Congreso y lo apruebe, entonces usted le paga a este cabildero que le consigue una cita con ese senador y luego eso le asegura al senador tener financiamiento para sus campañas, etcétera. Eso es lo que hacen los tipos. Eso es lo que hace el hijo de Joe Biden.
Él fue uno de los fundadores en el año 2009, después de la llegada de su papá a la vicepresidencia, que llegaron en el año 2008. Fundó la empresa Rosemont Seneca Partners, una consultora internacional. Imagínense qué casualidad. Llegó el papá al ala oeste de la Casa Blanca y el niño fundó la empresa. Además, él formó parte de la junta de Burisma Holdings, un importante productor ucraniano de gas natural desde el 2014 al 2019. ¿Okay? Es decir, en los últimos 2 años del paso de su papá, los últimos años del gobierno de Obama, cuando su papá era vicepresidente, y en los primeros 3 años del gobierno de Trump. Sus negocios en Ucrania han sido objeto de una investigación periodística difundida por el periódico estadounidense el The New York Post. The New York Post, por cierto, fue censurado en Twitter cuando empezaron a hacer cierto tipo de informaciones que no le convenía al Partido Demócrata. A su vez, el New York Times hace una investigación federal o publica una información sobre una investigación federal contra el hijo de Biden, donde se revela que a finales de 2020 el señor Hunter Biden ha saldado sus deudas fiscales que se calculan en más de $1 millón. Es decir, el hijo del presidente le debía al fisco. Échale usted pierna. Y llega su papá a la presidencia. De verdad que es que son unos caretardas. Esta información, sin embargo, que el tipo le debía más de $1 millón al fisco, tiene una trastienda más oscura. Y es que el hecho de que él tenga esa deuda es lo que certifica, lo que hace realidad y lo que confirma la veracidad de una serie de escandalosos archivos y fotos contenidos en un ordenador portátil que el señor llevó a arreglar hace 3 años y se le olvidó recoger. Y por allí se filtra entonces todo lo que había en esa cañería. El dueño de la tienda, John Paul McIsaac, hizo una copia del disco duro y se lo entregó al entorno de Donald Trump en plena batalla contra Joe Biden por la Casa Blanca. Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, lo hizo llegar al diario The New York Post, que publicó parte de los archivos en octubre del 2020, semanas antes de las elecciones presidenciales. El pasado martes 29 de marzo, el representante Matt Gaetz de Florida abrió un debate preguntando ¿dónde está la laptop de Hunter Biden? Eso fue en una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara del Congreso sobre la supervisión de la División Cibernética del FBI. El FBI ha sido criticado previamente por los republicanos al considerar que no han indagado propiamente el escándalo del hijo del presidente y los posibles negocios turbios en Europa del Este, incluida Ucrania y Rusia. Es decir, que el Partido Demócrata y los medios aliados de la agenda informativa del Partido Demócrata, mientras acusaban a Trump de tener vínculos con Rusia, ocultaban que el que en realidad tenía negocios en Rusia, en Ucrania, en varios países del este, era el hijo de Biden. Estamos hablando de una inmensa conspiración. Estamos hablando de una inmensa conjura donde lo que valía era sacar a Donald Trump del medio. Porque evidentemente los intereses creados dentro de esa sociedad ameritaban no poner a Biden, sino sacar a Trump. El error principal fue de Trump, porque es que siempre cuando un presidente es derrocado o es sacado del poder, el principal culpable es él, por no darse cuenta. Eso aplica a Carlos Andrés, aplica a Pérez Jiménez, aplica a Trump, aplica a quien tú quieras. Porque si tú de verdad eres una persona capaz para el ejercicio del poder, no te tumban, no te sacan, no te conjuran de esa manera. En medio de todo esto, ¿qué terminó ocurriendo? Bueno, esto apenas está empezando.
descalificaron la existencia de estos datos diciendo que eso era un fake news, que eso era un montaje, que eso era mentira. Ahora resulta ser que hasta se le está reclamando al FBI que no haya hecho la investigación. Y la pregunta es, ¿dónde está la computadora? La desaparecieron. Eso es bastante interesante. Todo esto, ¿en qué termina? Todo esto termina en un punto importante. Todo esto termina en que lamentablemente en los Estados Unidos la situación económica ha ido hacia unos derroteros donde la gente lo está sintiendo en el bolsillo, y en un país donde de la noche a la mañana puedes pasar de tener un techo a no tenerlo, pues la situación no es sencilla. Esto evidentemente va a revelar que la conflictividad en esa sociedad va a seguir aumentando. De hecho, cuando usted revisa los reportes de prensa, sobre todo de la prensa local, de los medios regionales en los Estados Unidos, se da cuenta de cómo han aumentado los incidentes violentos en las carreteras, cómo ha aumentado el consumo de drogas, cómo ha aumentado la violencia en los conos urbanos. Eso tiene una razón de ser, y todo eso está vinculado a los problemas que le causa a la población las carencias económicas sobrevenidas por el aumento de la inflación y por el aumento de los combustibles. En un país donde tener vehículos en muchas ciudades es fundamental para poder hacer cualquier cosa. En medio de todo eso, en medio de toda esa conflictividad, ustedes han visto que se hayan reseñado en los medios aquellas grandes protestas que durante Trump se reseñaban. Durante el gobierno de Trump se le dio una inmensa repercusión a las protestas del Black Lives Matter. Se le dio aquella inmensa repercusión a los Dreamers. Ay, los Dreamers, la caravana de los migrantes que querían venir a soñar a los Estados Unidos. Eso se acabó, eso lo borraron de los medios. Ya eso no ocurre. Ya se acabó el racismo en los Estados Unidos. No hay negros reclamando, no hay negros protestando. Eso se acabó. Eso todo era culpa de Trump. Eso con Biden se acabó. Lo que quiere decir que la conjura sigue. La conspiración por ocultar la realidad sigue, y por manipular a la gente imponiendo un discurso, esa conjura sigue. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a terminar pasando aquí? Todo indica que por lo menos en este momento, aunque no es bueno adelantar escenario, Donald Trump tendría el camino libre para regresar cabalgando, galopando a la Casa Blanca, quién sabe hasta cuándo. ¿Quién sabe lo que viene aquí después de la caída estrepitosa que va a sufrir Joe Biden? Joe Biden no va a repetir. Es una cosa obvia y lógica, pero ¿qué va a pasar después? No lo sabemos. Lo que sí es importante y lo que sí es necesario es entender que no es cualquier cosa lo que pasa en los Estados Unidos, y que la cloaca de la política que esconde el Partido Demócrata y algunos personajes del Partido Republicano puede terminar convirtiendo lo que ocurra en los próximos 2 años en los Estados Unidos en una serie de escándalos que sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Recuerden que hoy también estrenamos A Que No Te Acuerdas, no se lo pierdan, que estará como siempre inigualable. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos mañana en otro Fuera de Orden. Hasta entonces. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por